Y cuando fuimos al médico en el militar, el doctor Bolaños nos dice que sí, es autista. Es un niño que va evolucionando bien. Todo lo que está en ese libro es el mundo de Tristán. Y el primer cuento es un cuento para nosotros los papás. Es más complicado para él interactuar con niños de su edad. Y es más fácil hablar con adultos. No, si es un niño normal, es un niño como cualquier otro niño, solamente que tiene gustos diferentes, pero no, es autista y hay que aceptarlo. No significa que no te entiendan, porque a veces te dicen, es que los niños no entienden. No, sí te entienden, es solo que la forma de conectar de su cerebro es diferente a un niño neurotípico. Él me ha enseñado a mí a seguir lo que yo quiero, porque él es bien metódico, bien cuadrado, digamos. O sea, él quiere esto hasta que lo logra. La mayoría de los papás lloran. Si yo cada vez que veo el cuento, ya sea que lo escucho en Spotify o lo veo en YouTube, lloro. Y no hay absolutamente nada que te pueda preparar para esto. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit y gracias por escucharnos siempre por acá en Radio Activa 101.1 FM. Recuerden que nos escuchan ahí todos los miércoles y sábados a partir de las 8 de la noche. No se les olvide seguirnos en Spotify y en YouTube, y en todas nuestras redes sociales nos encuentran como 180 Podcast, así que vayan a seguirnos y a ver un poquito de cada uno de los episodios que nosotros les sacamos. Hoy estoy contenta de poderles llevar un episodio más y poder compartir un podcast lleno de mucha enseñanza. Siempre ustedes saben que les traigo un invitado que nos pueda ayudar a entender desde otras perspectivas y contarnos un poquito más de su vida, y me pareció muy interesante el tema que vamos a abordar hoy, y voy a compartir este podcast con Onora, una ilustradora, y realmente te digo, es un honor tenerte por acá y compartir con vos un poquito de tu vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz por estar acá. Muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias por recibirme, porque hablar de estos temas también es muy importante para que otras familias que quizás están pasando por lo mismo que nosotros también tengan alguien que escuche también. Y voy a ponerles un poquito más de contexto a todos ustedes. Onora es ilustradora y la conocí hace unas semanas en una sesión de pintura, para ser exacta, ¿verdad? Con unas amigas en las que estuve celebrando un cumpleaños. Este libro que ven por acá, que se llama Para un corazón azul, inclusión desde la cultura y el arte, Onora y Tristán, es un cuento ilustrativo que creó desde cero Onora en honor a su hijo que tiene autismo. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, hoy, para dejarles un contexto, vamos a estar hablando de cómo es la aventura, ¿verdad?, de ser la mamá de un niño autista, cómo se recibe la noticia, cómo se trabaja con él, cómo se convive, y también cómo en la parte social vos también te venís involucrando, no solamente para ayudar a tu hijo a que tenga un mundo mejor, sino que también sos parte de una solución para otros papás que se sientan identificados. Por ejemplo, este cuento, que también es un regalo, no solamente para los papás, sino para los niños. Y te cuento, Nora, que desde hace mucho tiempo yo sentía y pensaba y quería poder compartir un podcast con vos, y gracias a María José Castillo,
saludos para ella, que nos contactó, me pasó tu número, escuchamos un poco del cuento acá en esta sesión de pintura. Así que yo en esa sesión yo quedé impactada de parte de tu historia. Un poquito me leyeron el cuento, que no lo pude leer todo, pero yo dije, no, esto se merece un podcast. Y aquí estamos. Y entonces contame ¿cuál es la ilusión? Primero, porque pues ya estamos en otra etapa y no estamos en mayo, porque yo quería que este podcast saliera en mayo, pero no se pudo. Así que contame cómo llega esa ilusión de ser mamá a tu vida. Mi esposo y yo teníamos ya 10 años de estar juntos y decidimos que ya era tiempo de tener un hijo. Okay. Pasamos un año tratando de quedar embarazados, no lo lográbamos y el año completo quedó embarazada. Yo siempre di clases de pintura para niños y de pronto estaba en un lugar que se llamaba Casa Luna y me empiezan a llegar niños autistas. Yo no sabía sobre los niños autistas. Sí, había recibido niños con síndrome de Down, había recibido muchos niños con distintas condiciones, pero nunca con autismo. Y empiezan a llegarme niños y empiezo a darles clases y el primer niño que llegó me dice la mamá, mira, es que mi hijo es autista. Ah, no se preocupe, yo puedo con él. Frescamente e irresponsablemente. Pero a medida que iba tratando con esos niños, pensé, Señor, me estás preparando para recibir un niño autista. Si es así, yo lo recibo. Y aquí está Tristán, mi primer hijo que tiene autismo. En este momento él tiene 8 años. Así es. ¿Cuándo te enteras de esta noticia y cómo? O sea, eras mamá primeriza. Sí. Tampoco eras que podías comparar un hijo con el otro y decir, él no se está comportando igual que mi primer hijo porque era tu primer hijo. Así es. ¿Cuáles fueron esas primeras señales que a vos te orían a buscar una opinión médica? Porque me imagino que fue así. Así. Yo soy un poco necia, leía mucho en internet qué tiene que hacer un niño a una semana de nacido, qué tiene que hacer y así iba. Y de pronto miraba que Tristán no daba vueltas. Entonces yo empezaba, vamos a empezar a dar vuelta, Tristán. Y era muy complicado para él. Luego, para cuando tenía 1 año, no caminaba. Caminó al año y 2 semanas exactamente. Pero tuvo que hacer mucho esfuerzo. Igual para cuando habló casi a los 3 años. Él solo decía mamá, papá, agua y todo era Tanto que yo tengo también un par de gemelos, ahorita tienen 6 años, que la primera palabra de Saúl y Lautaro fue porque todo era Entonces, mi esposo tiene unas tías que son médicos y ellas dijeron, este niño tiene algo. No me dicen qué, pero igual yo ya lo sabía, yo lo ¿Vos sentía. lo sentías? Exacto, yo lo sentía. Y cuando fuimos al médico en el militar, el doctor Bolaños nos dice, sí, ok, le hacen examen del oído, le hablan, le preguntan su nombre, él nunca voltea a ver por cuando le decían su nombre, y nos dicen que sí, es autista. ¿Cuántos meses o años tenía? 3 años. 3 años tenía. Y él como no hablaba y ya tenía que entrar al preescolar, ahí está el primer susto. ¿Y cómo va a ser si lo pellizcan? Si quiere lo que quiera o lo que necesite, ¿cómo va a decirle a la profesora si no habla? Y bueno, viene la pandemia y no entra al preescolar. Paréntesis, Honora, ¿cómo recibís vos la noticia y tu esposo? O sea, ¿qué se imaginan en ese momento como papás? Sí, ya lo sospechaban, pero una cosa es sospecharlo y otra cosa es confirmarlo. Sí te asusta, definitivamente es como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a guiarlo? ¿Cómo va a hablar? ¿Va a ser normal?
normal, va a poder, o sea, ya íbamos mucho más adelante, va a ser profesional, pero a medida que iba pasando el tiempo o que va pasando el tiempo, podemos ver pues que Tristán es un niño que va evolucionando bien, es un niño muy sociable, es un niño muy dulce, empático. Sí tiene esos como episodios de enojo porque él quiere que todo sea perfecto. Por ejemplo, él tenía mucho miedo a las podadoras. El ruido era lo que lo asustaba. Cuando llegaban los jardineros, entonces él se tapaba el oído, se corría. Entonces se me ocurrió pedirle al señor, a don Fernando, que apagara la máquina. Lo saqué, que lo viera y quedó fascinado. Le encantaron las podadoras, tanto así que él dice que él va a ser jardinero. Entonces hay un cuento en el libro que se llama Quiero ser jardinero, porque básicamente en el libro todo es el mundo de Tristán. No, todo es lo que hemos pasado con él. Está el monstruo del enojo, de ver cómo podemos ayudarlo a mejorar o a trabajar su enojo, su ira. Está un cuento que él escribió que se llama Paul McCartney, porque a él le gustan los Beatles. Entonces, de Paul McCartney, él le puso Paul McCartney a un conejo. Entonces, todo lo que está en ese libro es el mundo de Tristán. Y el primer cuento es un cuento para nosotros los papás, que es cuando recibimos la noticia, que se llama Mi pequeña montaña rusa. ¿Y por qué montaña rusa? ¿Cómo te sentís? Se supone, ¿verdad?, que los papás podemos manejarlo todo, podemos controlarlo porque somos los adultos y los niños son los que no saben. ¿Cómo venís adaptándote ya a este diagnóstico con tu hijo? ¿Cómo venís adaptando también ustedes como papás, a como estás mencionando, que por eso hicieron este cuento? ¿Y de qué se trata? O sea, porque hay un preámbulo con esta historia, ¿no? Que es eso lo que te inclina a poderla escribir, que no solamente tener esa. Sí, como te decía, mi esposo es músico. Uh-huh. Yo hago ilustraciones y pinto. De hecho, yo pintaba, hice la portada del disco de Katia Cardenal, de Trampolín, y estaba embarazada de Tristán. Entonces, Tristán está alrededor de mucha música, de mucha arte, y de ahí nace el libro. Nos sentamos, Milton se llama mi esposo, y yo a ver, o sea, de qué forma, qué podemos hacer con Tristán, y creamos ese libro con apoyo de Alianza Francesa, Unión Europea. Entonces, al crear este libro, hicimos 6 cuentos. Los primeros 5 cuentos los escribí yo y el último cuento que lo escribió Tristán. Sí. Uh-huh. Tenía 5 cuentos listos, pero me hacía falta uno. Le digo, Tristán, contame un cuento. Y empieza a contarme de un conejo. Agarra un conejo de peluche y un dinosaurio y lo agarra como si fuera un bajo. Y me dice, es un cuento de un conejo que se llama Paul McCartney, y empieza a contarme. Y yo, espérame. Pues salgo corriendo, agarro una libreta y empiezo a apuntar todo lo que me estaba contando. Y de ahí salió ese cuento de Paul McCartney. Y básicamente tiene que ver mucho con la fijación, porque un conejo que está buscando el sonido de su bajo, hay otros animales que le dicen que por qué busca el sonido, si él debería estar buscando zanahorias, porque él es un conejo. Entonces hay muchas cosas realmente que de la vida, que hay muchos niños que no entienden que por qué estos niños son tan enfocados en unas cosas, en cosas bien específicas. Uh-huh. Por ejemplo, Tristán
se le hace un poco más complicado hablar con niños porque él no tiene el tema de conversación de superhéroe, de programas de televisión, sino que él ve programas de trooper, cómo se construye una podadora. De hecho, yo ni siquiera sabía que las máquinas que utilizan para fumigar las casas se llama termonebulizador. Pues a través de Tristán, porque todas esas cosas a él le interesan. O a él le encanta un documental de Jaime Inser Barquero sobre los volcanes de Nicaragua. Entonces son temas que son... Para niños más grandes. Exacto, entonces es más complicado para él interactuar con niños de su edad y es más fácil hablar con adultos. Sí, porque tienen más temas de conversación y esos no los tienen los niños de su edad. Así ¿Cómo es. ha influido o cómo ha cambiado tu percepción de ser mamá con el tema del autismo? Porque luego vienen tus otros hijos y nacen bien, tengo entendido. Así es. De hecho, Saúl tiene déficit de atención y Lautaro altas capacidades. O sea, vienen siendo, vamos a decirlo como de la misma familia. Es una transición, es simplemente de aceptar realmente, aceptar y entender que así es lo que tengo, son mis hijos, los amo, y a tener paciencia y a fluir junto con ellos. Tenés mucha paciencia, de hecho. Tenés mucha paciencia. ¿Crees vos que hay suficientes recursos para las mujeres en estos panoramas de poderte enfrentar a un diagnóstico? ¿Es fácil encontrar un diagnóstico o vos en algún momento estuviste en una negación? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso de poder notarlo, reconocerlo. A veces estás frente al doctor y te está diciendo la noticia y vos no, porque he visto casos. ¿Cómo sentís que estamos en ese punto? En mi caso, gracias a Dios, creo que puedo decir que he tenido mucha suerte porque no lo vi como, o sea, no tuve esa negación realmente, no fue como que no es posible, no. ¿Es autista? Sí, ya sabía, es autista. Sí, por supuesto, hay familiares que nos dicen todavía, no, si es un niño normal, es un niño como cualquier otro niño, solamente que tiene gustos diferentes, pero no, es autista y hay que aceptarlo. También en este camino, gracias a la creación de este libro, creamos un espacio para padres e hijos que son familias neurodivergentes, donde tienen la oportunidad los papás de hablar sobre sus experiencias, porque no hay espacio, realmente no hay espacio, y como te decía antes, no hay, es un camino muy solo, muy solitario. Pero cuando te encontrás con otros papás que pasan por las mismas cosas que vos estás pasando, que con tus hijos, es como un poquito más de tranquilidad, porque están niños de 10 años o 12, 13, 14, 15 años y están los papás con niños de 1 año que están comenzando el camino. Entonces, ver cómo esos niños han ido desarrollándose y que todo va a estar bien. O sea, solo es que tener paciencia. Yo sé que eso, cuando a uno le dicen, ay, tené paciencia, tené calma, que todo va a ir bien, no es que no la tengas, es el proceso. O sea, es de que estoy en este punto y cuántas cosas voy a pasar para poder estar en ese otro punto. ¿Cuáles crees vos que son los retos más grandes de ser mamá de un niño autista? El miedo a que sea aceptado. Casualmente ayer vi algo que me pareció bellísimo, que era una mamá que le está mandándole una carta a otra mamá, una mamá de un niño autista a una mamá de un niño neurotípico, y le dice, mi hijo va a terapia 2 o 3 veces por semana para poder aprender a jugar con tu hijo.
de mamá a mamá, te pido por favor que le enseñe a tu hijo a aprender a jugar con mi hijo. Así como yo le estoy enseñando a mi hijo a aprender a jugar con el tuyo. Sí. Es un reto de siempre. Así es. Es un reto de siempre. ¿Cómo venís a hacer un mix? Porque al final tus hijos son todos tus hijos, pero cada uno tiene un trato diferente y cada uno tiene una personalidad diferente. ¿Cómo ellos entre sí conviven? ¿Cómo es la convivencia con este diagnóstico? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo es la convivencia en sí con un niño autista? Pues ellos se llevan bastante bien. Sí, por supuesto, como todos niños que se matan, por supuesto, pero ellos se llevan muy bien, juegan, se entienden. O sea, la convivencia entre ellos es bastante normal. O sea, son 3 niños siendo niños, 3 niños jugando, 3 niños peleándose y 3 niños defendiéndose. Entonces, no hay como... Al inicio sí, había como una separación. Claro, como ellos vinieron 2, los gemelos, Saúl y Lautaro, vinieron juntos, nacieron juntos. Entonces es como jugaban más ellos 2 y dejaban un poco aparte a Tristán. Sí. Ahora que están más grandes, ya juegan muy bien los 3. Ya hay una dinámica más tranquila, más equilibrada. Así es. ¿Hay algún punto en donde vos tengas alguna actividad que te pueda autorregular? O sea, me imagino que hay distintos grados de autismo, ¿verdad? Estamos claros de eso. ¿Cuál es el grado de tu hijo y cómo lo trabajas? Porque aunque sí sos una persona paciente, me imagino que hay momentos en los que sentís que pues ya no se puede o te frustras o algo así. Tristán es grado 1. Que eso es no muy grave, es leve. Tal vez me explicas. Digamos que, hay 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Los grados no es que si el niño tiene más dificultad, es la necesidad de apoyo que él necesita. Es decir, el grado 1 pueden ser más independientes, pero sin embargo necesitan apoyo. En el grado 2 siempre necesitan tener a alguien que lo esté apoyando, y un grado 3 es que completamente necesitan mucho más apoyo. No significa que no te entiendan, porque a veces te dicen, es que los niños no entienden. No, sí te entienden, es solo que la forma de conectar de su cerebro es diferente a un niño neurotípico. Ellos hacen distintas conexiones para poder llegar a un mismo proceso. Y aprenden de diferentes formas, ven las cosas de diferentes formas. Y yo creo que por medio de sus ojos aprendemos todos las cosas como de otra perspectiva, como la enseñanza y la vida desde otro punto de vista. ¿Recordás ahorita en particular algo que te haya pasado, que te haya dejado una lección que vos no lo veías desde ese punto de vista y lo traes como hasta una autorreflexión por medio de él? Todos los días con Tristán son diferentes. Sí aprendes a ser más empático, él me ha enseñado a mí a seguir lo que yo quiero, porque él es bien metódico, bien cuadrado, digamos. O sea, él quiere esto hasta que lo logra. Entonces, él busca la perfección. Es cierto que la perfección no existe, pero él trata de llegar a eso. Y es lo que yo quiero. Yo también busco llegar a la perfección en mis ilustraciones, en mi trabajo laboral, como en mi trabajo como mamá.
informándome todos los días, leyendo, porque yo soy diseñadora gráfica y artista plástico, no soy ni psicóloga, ni he estudiado nada que tenga que ver con eso, pero sí leemos, y digo leemos porque toda la familia, los abuelos, mi esposo, yo pasamos leyendo e informándonos cada día para ver cómo trabajar con ellos. Y hablo de los tres porque también es enseñarle a los tres cómo ser mejores hermanos, cómo cuidarse, defenderse, que en este caso como los gemelos, te insisto, que vienen juntos, entonces cómo ellos dos incluyen a Tristán. Claro. ¿Hay algún mito que te gustaría desmitificar en este espacio sobre las personas autistas? Cuando te dicen que no sienten, por ejemplo, muchas veces pasa de que es que no te entienden, ellos no sienten tristeza. No, ¿cómo no? Son niños muy empáticos y quizás, exacto, muy sensibles, quizás más sensibles que un niño neurotípico. Pero no lo demuestran. ¿Será por eso que lo dicen? Tienen distintas formas de demostrarlo. Quizás no es, como es un espectro, todos los niños son muy diferentes. Están los niños que son hablantines, están los niños que son no verbales, están esos niños no verbales quizás están más volcados al arte. Están los niños a los que les interesan mucho las matemáticas. Por ejemplo, hay muchos famosos ahora, digamos famosos, Messi, que están diagnosticados con autismo. Anthony Hopkins, un actor, dice, y él cuenta de que para él es mucho más fácil, o se le hizo muy fácil hacer sus papeles de las películas, porque él era o es muy enfocado. Y entonces podían analizar todo lo que eran las expresiones de las caras de las demás personas. Y eso lo hizo ser un excelente actor. Entonces, como te decía, es un espectro. Todos son diferentes. Todos expresan de diferentes formas sus alegrías, sus tristezas, sus emociones. Honora, ¿y tu hijo en este particular tiene alguna rutina que siga? Porque a veces ellos quieren tener todo, como decías, le gusta la perfección. ¿Él le gusta tener una estructura en cada día o cómo es en tu caso? Cuando él era más pequeño, pues, si íbamos al médico, por ejemplo, tenía que explicarle, mira, vamos a ir al médico y el doctor te va a auscultar, te va a hacer preguntas, para que él ya vaya, ya sepa a lo que va y no lo agarre todo por sorpresa. Pero esto es algo bien personal, es algo muy mío. Yo rutinas con él no sigo. Es decir, él se levanta, desayuna o se baña, o se levanta, se baña y luego desayuna. Porque yo considero, como repito, es algo muy personal, yo considero que si le pongo una rutina, cuando él sea grande y algo, bueno, a esta misma edad, a sus 8 años, algo suceda de que le cambie la rutina, podría entrar o sea, se podría alterar, gracias, se podría alterar. Entonces, si él se altera, ¿cómo va a resolver eso? Entonces yo no tiene una rutina. De pronto yo le digo, vamos a ir al parque y vamos al parque. Otro día no vamos al parque. Otro día comió más temprano, otro día hizo merienda, o sea, así va variando para que él no sienta que tiene que seguir una rutina. Sí conozco familias y niños que necesitan tener una rutina. Y está bien, porque ellos lo necesitan. Al final se trata de que el niño esté bien, que esté cómodo y sepa
sobrellevar el día a día. En el caso de Tristán, pues, solamente que yo creo que todos los papás le dicen a los niños, bueno, vamos a ir a tal lugar, se portan bien, no vayan a estar tocando, lo mismo que se le dice a todos los niños. En el caso de Tristán, igual se le dice a los 3, no vayan a tocar, no se vayan a ir, no vayan a estar de necios. Pero si es un lugar nuevo que quizás lo vaya a sobreestimular, solamente les explico, vamos a ir a un lugar y vamos a ver o vamos a hacer tal y tal actividad. Pero por lo demás, él podría cambiar de opinión o en el colegio, si de pronto no van a recibir la clase porque van a hacer un baile, yo no sé, algún cambio, él no tiene problema. ¿Qué significaría que se sobreestimule? ¿Qué pasa? Se estresa, podría gritar, si está muy sobreestimulado, podría pegar, pero si le explicas, él entiende. En realidad, a todos los niños, si les logras explicar todo lo que puede pasar, lo que va a suceder, entonces ellos entienden. ¿Sentís que cuando estás conviviendo con personas aparte de tu familia, porque por lo que me has explicado, ellos se han involucrado mucho, han leído, se han informado, pero cuando están expuestos a otros círculos que no conocen su diagnóstico, ¿vos sentís la necesidad de podérselo explicar a todo el mundo o te sentís tranquila que él pueda ir, llegar y convivir normalmente? Él puede llegar, convivir, expresarse perfectamente, hablar con adultos. De hecho, tenemos ese problema, se pasan de sociables. Entonces, por ejemplo, en el súper, vamos al súper, yo lo que hago es que los meto como botellas de agua a los 3 en la carretilla. Aquí todo el mundo va sentado en la carretilla. Y ellos van, hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Tristán, yo soy Saúl, y él es mi hermano. Y empiezan a hablar y la gente lo recibe bien. Me encantó eso. Lo recibe bien, hablan con ellos, lo entienden. No he tenido a ver una situación donde alguien me diga, y tiene una condición. No, siempre me han dicho, son niños bien inteligentes, son niños bien sociables, porque se cree que el niño autista está ensimismado, o se golpea o está en una esquina. Claro, repito, es un espectro. Hay muchos tipos de condiciones, de formas de cómo comunicarse o cómo sobrellevar, en este caso, la condición. Mis hijos son bien funcionales, gracias a Dios son funcionales, muy sociables. Entonces, hasta el momento no he tenido alguna situación así como que alguien me pregunte o los quede viendo mal. Uh-huh. De hecho, yo lo atajo bastante. Y hay diferentes grados, habías mencionado. El de tu hijo es algo muy manejable, me imagino. O sea, es mínimo pues lo que él tiene. No es que sea mínimo, porque siempre necesita apoyo, siempre necesita ayuda. Cuando hablo de apoyo, no es de que tenés que estar con él todo el tiempo. No, él puede avanzar. Puede avanzar solo. Uh-huh. Pero sí, cuando él se sobreestimula, es ahí donde tenés que estar. Para apoyarlo. Exacto. ¿Y has conocido a otras mamás que conviven con este mismo diagnóstico, pero a un grado más alto? ¿Cómo es la experiencia y qué es lo que te hace reflexionar o qué es lo que, no sé, se apoyan entre ustedes? Hay muchos tipos de familias, muchos casos. Hay un caso de una familia que ya la niña tiene 15 años y no acepta que la niña es autista. Y no, es que ella es hiperactiva. Pero no es solo hiperactiva. Podrá tener hiperactividad y autismo.
Y hay casos donde los papás, o sea, entienden, porque hay esos distintos grados hacen que los papás reaccionen de diferentes formas. Eh, yo, cuando presentamos el libro, yo le dije a los papás que era una bendición que nos hayan tocado a nosotros estos niños, porque nosotros hoy estamos acá, estamos atendiendo a nuestros hijos, estamos haciendo lo imposible porque nuestros hijos estén bien. Pero hay otros casos de niños que no reciben el apoyo. Y sucede mucho de que dicen, es que el niño es burro. Lo he escuchado. El niño es burro, el niño no entiende. Pero no es que no entienda, es que necesita apoyo. Y otra forma de aprender. Exactamente, no entiende de esta forma. Entonces hay que buscar otro camino por donde él pueda comprender y pueda salir adelante. Y esto se lo dije a los papás porque días anteriores había escuchado de una vecina, de una tía de mi esposo. El niño no está diagnosticado, pero es autista. O sea, yo no puedo, le repito, no soy psicóloga, pero presenta todas las condiciones y ya cuando sos mamá de niños así, con esta condición, puedes leer a otros niños. ¿Cuáles serían entonces esas características que sí o sí se presentan en este diagnóstico? Caminar de puntitas, el aleteo, por ejemplo, o son stimming, que le llaman stimming, que es una forma de autorregularse. Entonces, cuando vos ves un niño, una niña o un niño que está toque y toque el pelo, o la forma de cómo ellos observan las cosas o se quedan viendo para otro lugar, o sea, logras identificar. Hay muchas características, pero esa de caminar de puntitas o el aleteo, esas son bastante comunes. Okay. Y habías hablado de este cuento para papás, que fue el primero que sacaron, ¿no? Sí, de hecho en el libro son 6 cuentos y el primero es para los papás. ¿Cómo reciben los papás este cuento y cuál es el feedback que ustedes reciben de parte de ellos al leerlo e identificarse? Así es. Muchos papás se identifican, muchos papás lloran. O sea, lo han recibido tan bien, se han sentido tan conmovidos. O sea, le ha gustado mucho, mucho el primer cuento porque, repito, es un cuento para nosotros los padres. La mayoría de los papás lloran. Si yo cada vez que veo el cuento, ya sea que lo escucho en Spotify o lo veo en YouTube, lloro. ¿Y qué dice ese cuento? Si nos puedes resumir un poquito para que la gente lo pueda ir a escuchar. Se llama Mi pequeña montaña rusa. Uh-huh. Es cuando te dan la noticia de que tu hijo único, especial, tiene esta condición y descubrís que te montas en ese carrito, en esta montaña, y vas a tener subidas, vas a tener bajadas, y va a llegar un momento en el que simplemente va a fluir con ellos. Cuando llegan a bajadas, te voy a contar experiencias de nosotros. Por ejemplo, cuando Tristán no hablaba, o cuando no iba al baño, no le tenía miedo, pero simplemente no hacía pupú en el inodoro. Él pedía un pañal para hacer pupú. Entonces, eso era un problema, era claro. cómo va a salir, cómo va a ir al preescolar si no hace pupú en el baño. Uh-huh.
pero de pronto lo superó. Y es cuando llegan las subidas en la montaña rusa. Y estamos arriba y esas cosas mínimas, como que diga, que formule una oración o que vaya al baño solo, esas son los momentos más importantes para nosotros los padres. Entonces, de eso trata el cuento de la montaña rusa. Claro, porque ves a otros niños que en su normalidad es tan fácil o a cierta edad ya se logra. Así es. Y uno ve a su hijo que no puede y es totalmente difícil. Aquí tengo una parte de este libro que se llama Para un corazón azul, inclusión desde la cultura y el arte. Y casualmente dice esto: mi pequeña gran aventura, mi pequeña gran montaña rusa. Un día mamá recibió una noticia que la dejaría sin respirar. Le dijeron que su hijo, único y excepcional, era como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas, con curvas inesperadas y emociones mezcladas. Sin duda, este cuento es muy bonito, se los recomendamos. ¿Está en algún punto, verdad, disponible para venta? Son gratuitos. ¿Son gratuitos? Sí. Imagínense, son gratuitos. A mí me encanta poder hablar de este tipo de tema, Honora, porque casi no encontramos contenido de esto. ¿Hay algo que a vos te hubiera gustado saber antes de ser mamá? No. O sea, yo creo que ya nosotros, los padres que tenemos un niño con esa condición, simplemente tenemos que entenderlos y no hay absolutamente nada que te pueda preparar para esto. O sea, simplemente ver experiencias de otros papás y sin embargo, aún con toda esa experiencia, son quizás diferentes a lo que vos vas a vivir. O sea, y saber algo antes de haberme dado cuenta o antes de ser mamá, no. La verdad que has ido aprendiendo en el camino. En el camino. ¿Cómo has sentido el apoyo, por así decirlo, o la convivencia en los círculos que tu hijo está? Por ejemplo, ¿cómo ha sido en la escuela? ¿Cómo ha sido en cumpleaños, cuando él se expone a nuevos círculos? Y también es un reto para él porque puede estresarse y Así seguro es. se ha estresado. ¿Cómo sentís que lo han acogido? ¿Ha sido un buen trato o hay algo en particular que te gustaría mencionar acá para cambiar un poco la mentalidad de las otras personas y puedan hacer inclusión? Yo no puedo quejarme del colegio. El colegio donde está, San Joseph, es un colegio donde las profesoras están capacitadas, están aprendiendo lenguaje de señas, ellas están aprendiendo sobre neurodivergencia, ellas están aprendiendo siempre. Involucran mucho a los niños, además que como es un colegio pequeño, son 9 niños en un aula, 6 niños en otra aula, les dan espacio. Si Tristán, por ejemplo, necesita levantarse, ellos entienden que él necesita regularse y se levanta y no le están, tenés que sentarte, tenés que estar acá. No, le dan su espacio. Y hay otro montón de niños también ahí que tienen condiciones y se les da el apoyo. Hay niños que tienen maestras sombras, hay niños que tienen sus audífonos para cancelar el sonido. O sea, realmente reciben apoyo ahí. Las maestras son muy dulces, hasta la directora está involucrada. Un día me mandan un mensaje: Tristán no quiso comer, pero aquí ya le estamos dando de comer, estaban dándole de comer en la boca a Tristán. O sea, ella es tan pendiente realmente de los niños. Qué bonito. Es un colegio muy, muy, muy lindo. Creo que hemos ido avanzando en esta parte de la educación, porque yo también estuve particularmente en un colegio que una vez un niño estaba teniendo una crisis. No sé qué tipo de diagnóstico tenía, pero yo creo que era un autismo bastante fuerte. Pero lo que me asombra es la madurez
de los otros niños, de sus compañeros. Eso es lo que más me asombra, porque tal vez nosotros, como no fuimos expuestos a esta educación o a esta convivencia con estas personas, yo como adulta, claro, me tranquilicé y me asusté, pero me tranquilicé porque pues yo ya estoy en otra etapa y puedo controlarme, pues, pero en ese momento yo andaba por un tema de trabajo de una grabación, era un colegio. Todos los niños siguieron haciendo lo que estaban haciendo, nadie se alarmó y el niño realmente entró en una crisis. Yo quería de alguna manera ayudar, pero o sea, no sabía ni cómo, pero ellos obviamente ya tienen su forma de poder ayudarlo, que salga a caminar, que salga a correr, que vaya a tocar algo, que etcétera. Pues, pero es increíble que los niños ahora están siendo muy maduros en ese sentido de comprender, ¿verdad? Así como todos tenemos el pelo diferente, color de piel diferente, también hay algunos comportamientos diferentes y aprendemos de formas diferentes. Yo creo que los adultos debemos de aprender de esto, ¿sabes? De los niños en sí. Cómo a ellos les es tan fácil poder comprender que alguien es diferente a él, por ejemplo. De hecho, yo tuve una experiencia en un colegio, Sabana. Llegué a dar clases de arte y lo primero que llegan los niños y me dicen, ella es una niña que es autista. Si necesita algo, me dicen el resto de los compañeritos de clase, si necesita algo que ella haga, nos dicen y nosotros vamos también a apoyarla. Y estamos hablando de niños de 8 años, 8, 7 años. Ella tiene sensibilidad, entonces le voy a poner yo la gabacha, me decía una niña. Y vino, le puso la gabacha y le dice, te voy a levantar el pelo, ¿oíste? Le levantó el pelo, le puso la gabacha y no hubo problema. O sea, los niños saben cómo actuar con el resto de niños que tienen una condición. En este caso, ella tenía un autismo grado 2. O igual, cuando entran en crisis, ellos me decían, él está en crisis, pero no se preocupe. Ya le buscaban un juguete para que él se tranquilizara. O sea, son niños que están pendientes de las necesidades de estos niños con condición. ¿Qué te gustaría, Honora, mencionar acá en este espacio que la sociedad entendiera sobre las mamás autistas? Cuando un niño esté teniendo una rabieta, esté haciendo berrinche, no la queden viendo mal. No digan, uy, qué niño más malcriado. Uy, que ese niño necesita una fajeada. No, ayudan más haciendo silencio y quizás una sonrisa amable para que la mamá está muy estresada en ese momento y la mamá pueda tranquilizarse y entender de que, ok, no estoy molestando, estoy tratando de tranquilizar o de regular a mi hijo. Que el resto de personas que están alrededor no nos vean mal. Que entiendan de que es un proceso y que necesitan un momento de regulación. Qué bueno saberlo y sí, seguramente es bien incómodo y es importante este espacio para poderlo comunicar claramente. En el caso de Tristán, ¿cómo te lo imaginas de grande? ¿Cómo lo visionás? ¿Cuáles son? Me imagino que cuando me contabas que ve cosas de niños más grandes, también seguramente va muy adelantado y te puede decir qué es lo que quiere ser de grande o cómo le gustaría vivir. ¿Hay algo en particular de eso que te gustaría compartir acá? Tristán dice que quiere ser jardinero, que quiere ser músico, pero yo lo veo muy inclinado a la historia. O sea, él va a ser historiador, o sea, es que tiene tantas oportunidades de ser lo que quiera ser.
Y bueno, ese es el trabajo de nosotros como papás, de guiarlo y de apoyarlo en lo que él desee. Porque hoy por hoy podría ser decidir que quiere ser músico. Quizás mañana va a ser doctor. Quizás pasado mañana va a ser ingeniero. Quizás pasado mañana va a ser jardinero. Todo es que lo que vaya a hacer lo haga por amor y lo haga con tranquilidad, con decisión de que eso es lo que él quiere. Ya. Y nosotros nos vamos a encargar de apoyarlo. Sí, qué bonito. ¿Cómo tratás de equilibrar ese papel de mamá con tus dos hijos? Es decir, sabes que hay un diagnóstico, bueno, tener diagnósticos también con tus gemelos, ¿no? Que es lo de la hiperactividad, pero ¿es algo que podría considerarse similar o realmente Tristán necesita un poco más de apoyo y cómo tratar de equilibrarte entre uno y el otro? Es un poco complicado porque son tres con distintas personalidades, distintos gustos, y de pronto cuando uno quiere una cosa, quizás el otro quiere otra y el otro quiere es una de las que ellos tienen. O sea, es tener paciencia, sacar paciencia muchas veces de donde no hay, porque también está sobreestimulado. Uno como padre también se sobreestimula. Sí. Porque tenés deberes en el trabajo, porque llegaste a la casa, seguís pensando en que tenés trabajo, pero también en la casa. Como mamá, yo creo que todas las mamás llegan a arreglar, a cocinar o a hacer algo en la casa. Entonces es tratar de tener, de entender qué quiere cada uno y buscar cómo los tres logren comprenderse, porque al final ellos tienen que entenderse entre ellos. No es tanto que yo tengo que meterme en lo que ellos quieren hacer, sino que ellos decidan o resuelvan la situación, el problema, la discusión que están teniendo. Entiendo. ¿Vos creés, Honora, de que a veces se ha dicho como que ahora todo un diagnóstico de autismo, por ejemplo? ¿Vos creés que todos realmente necesiten un diagnóstico o realmente hay casos que simplemente los niños son activos? Porque una línea bastante delgada, ¿sabes? Hay niños los niños son alegres, son inquietos, son felices, gritan, saltan, bailan y no necesariamente por eso van a tener un diagnóstico, pero no sé qué tan delgada o tan gruesa es esa raya de poderla sobrepasar, en que un papá, en qué momento puede considerarse que algo no está bien. Creo que depende mucho de la forma en la que actúa el niño. En este caso no significa de que porque es gritón o porque es ensimismado tenga autismo, sino la necesidad que tenga él para sobrellevar una situación. Por ejemplo, las texturas. Hay ropa que les molesta, las etiquetas, y tienen que aprender o le cortas la etiqueta o simplemente no le pones ese tipo de ropa. Conozco niños que no pueden usar botones. Entonces, no pasa nada, ponesle camiseta. Y en los colegios que si la camisa necesita botones, bueno, pero pueden adaptarse a que el niño lleve camiseta y no una camisa de botones. Eventualmente, o el niño lo podría superar o simplemente nunca usar botones, y eso está bien. Entonces, yo creo que los papás, si tienen alguna sospecha, que vayan a revisar, que no se queden con la duda, porque puede ser que no sea autismo, pero puede ser que tenga otra necesidad o no tenga nada y simplemente uno es necio, o quizás el autista es el adulto
Sí, que puede pasar, que ahora pues ya tienen un nombre, tienen un diagnóstico, antes no lo tenían. Así es, así es. Y para ir aterrizando un poquito, Honora, ¿de qué se trata en sí este cuento que tenemos hoy acá en la mesa? Este cuento es sobre la vivencia de nosotros como familia. Es una ventana a nuestra familia neurodivergente o neurodiversa. No es un libro que trate de educar o de enseñar algo, no, es un libro que abre las puertas a nuestra familia para que otros que quizá están pasando por la misma situación vean que no están solos y entiendan o se sientan quizá acompañados. Y el primer cuento, insisto, que es para nosotros los papás. Es como ese desahogo, ese entendimiento que es, tengo un hijo autista y tengo que recibirlo y aceptarlo tal y como es. Y habías mencionado que este libro es gratuito. Así es. ¿Dónde lo pueden encontrar o cómo es fácil adquirirlo? ¿En qué punto? Están en Alianza Francesa, allí en las oficinas de Aliarte, que son los que promovieron este proyecto, apoyaron económicamente y de todas las formas habidas y por haber apoyaron este proyecto. Ellos tienen los libros, hacemos también sábados de por medio, actividades con padres y con niños neurodivergentes. Normalmente lo que hacemos es actividades de pintura. El sábado pasado tuvimos al Teatro de Títeres Sonrisa, donde los niños tienen un momento para recrearse, para ser niños. Es totalmente gratis. Los materiales que se les dan son gratis. ¿Hay que inscribirse? No. Simplemente llegan, en este caso va a ser de este sábado que viene al otro, porque es sábado de por medio. Okay. Dos veces al mes, digamos. 2 veces al mes, exactamente. ¿Y dónde es el punto que los realizan? En Alianza Francesa. Siempre en Alianza. Sí. Ok, perfecto. Importante pues mencionarles dónde está el libro y dónde lo pueden adquirir, porque por ahí escuchaba, es una curita al corazón, no es una curita al alma, poder identificarte también con otro tipo de historias que tal vez otras personas las están viviendo. Así definitivamente. ¿Hay algo en particular que se nos haya escapado, Honora, que te gustaría compartir aprovechando este espacio? Bueno, tenemos este espacio donde trabajamos con niños y también tenemos un sábado donde trabajamos con los papás. En este caso es como un espacio donde se les permite expresar, sacar todas las dudas o las inquietudes o solamente que puedan expresar lo que ellos están pasando y que otros papás que están pasando por lo mismo, por cosas similares, entiendan que ahorita estamos teniendo esta situación, este problema, pero quizás lo podrías resolver de esta forma, donde los papás te dan consejos, te dan una mano, un espacio para liberarse y aprender sobre autocuido. Porque muchas veces estamos tan sobreestimulados que llegamos y no logramos entender al niño porque también estamos cansados, estamos sofocados porque damos 24/7 para nuestros hijos. Entonces, pero de esas 24 horas, 10 minutos deberíamos de dedicarnos a nosotros mismos. Cuando él está dormido, cuando él está en el colegio, cuando él está haciendo alguna actividad, poder encerrarte o sentarte, hacer un ejercicio de respiración, practicar yoga quizás, o simplemente ver una serie o ejercicios de respiración que había mencionado antes, para que ellos puedan tener un momento de tranquilidad, tomarse un café,
tranquila, un café caliente. Sí. No que te hiciste el café y lo dejaste y ya se te enfrió cuando regresaste. No, tomarte tu café tranquila, caliente. Entonces, cuidarte vos para poder cuidar a tus hijos. Sí, definitivamente. Cuidarte vos para poder cuidar a tus hijos. Esa oración realmente resuena no solamente para las mamás que tienen un niño con un diagnóstico, sino para todas las mamás. Me gustaría que al cerrar este podcast, Honora, bueno, paréntesis, estos espacios que estabas mencionando, que son gratuitos, que son 2 veces al mes, ¿tienen alguna edad en particular para los niños? ¿Hay alguna edad que vos digas de tal edad a tal edad pueden asistir? Normalmente, ¿O solamente con niños con diagnóstico o es abierto? De hecho, recibimos niños neurotípicos y niños con autista, niños neurodivergentes. Uh-huh. No tenemos edades porque realmente pueden llegar niños o papás con niños de 1 año uh-huh. o niños de 10 años. Okay. Porque lo que queremos es esa convivencia, que vean ejemplos también, que veamos ejemplos de cómo quizás mi hijo va a estar cuando tenga 13 años. O recordar a mi hijo cuando tenía 1 año en estos niños que llegan también. Uh-huh. Entonces, no hay un rango de edad realmente. Ok, perfecto. Buen punto para aquellas personas que les quedó la duda. Y para finalizar, bueno, agradecerte, Honora, el tiempo, el espacio, poder compartir un poquito de lo que es tu vida. Y gracias por aceptar la invitación. Lo otro que te quería decir es que antes de finalizar, me encantaría que le dijeras un mensaje, le compartieras un mensaje a aquellas mamás que tal vez están sospechando este diagnóstico en sus hijos y están llenas de temor, están llenas de miedo por lo que podría venir. Vos, que ya estás encaminada en otro, muy adelantada, diría yo, y has aprendido muchísimo, ¿qué les podrías decir? Que si tienen una duda, que no se queden con ella. Que busquen sus médicos, que busquen todo el apoyo que necesiten, porque mientras más temprano es mejor, porque le apoyas, le enseñas a los niños cómo mejorar o cómo aprender a sobrellevar una crisis. Entonces no te quedes, mamá, no te quedes con esa duda. Busca a tu médico, tu pediatra, y que él te derive a un neuropediatra, que son los que atienden en este caso, estos casos. Mientras más pronto, mejor. No lo dejes pasar. Y si esa mamá está llena de miedo, ¿qué le podría decir? Miedo siempre las madres tenemos, todo el tiempo. Miedo de que si va a ser entendido, miedo de que si se va a caer, miedo, o sea, tenemos todo el tiempo, estamos con miedo de que no le pase nada malo a nuestro hijo, a nuestros hijos. Pero es importante, es muy importante que atendas las necesidades de tu hijo, porque eso va a ayudar a que tu hijo se desarrolle mejor y que puedas entender de qué forma va a poder apoyarlo. Quizás no es un camino lineal, sino que vas a tener que ir por otro camino, quizás más largo, quizás más corto, para poder llegar al punto donde tu hijo va a estar bien. Claro que sí. Gracias, Honora, por este tiempo compartido, como te había dicho. Gracias por todos los mensajes que nos dejaste el día de hoy. Yo espero que a todos los padres, madres, padres que estén pasando por este proceso también se sientan identificados. Comenten qué les gustaría compartir más adelante en otros episodios. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Honora. Muchísimas gracias a vos por haberme invitado, por haberme recibido aquí. ¿Qué más te puedo decir? Gracias, porque el espacio es muy importante. Estos tipos de espacios son muy importantes porque
muchas veces estamos llenos de mucha tristeza, de negación, y este espacio te permite ver otra forma de mejorar o de crecer, de abrir los ojos, que no todo es malo, sino que vamos a mejorar, encontrar otras formas de cómo llegar al camino. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes, a vos, Honora, por venir, a todos ustedes por habernos visto hasta acá, este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo.